en su informe Consecuencias impensadas, cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos, esta organización denominada Insanity Crime analiza esta creciente participación del crimen organizado en el tráfico de personas. Señala que si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes, no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con Estados Unidos, advierten los autores del documento Stephen Dudley, Parker Asman y Victoria Dittma, quienes han desarrollado los hallazgos de 2 años de investigación de escritorio y de campo en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, donde abunda el tráfico de personas. También se basa en entrevistas presenciales y virtuales con migrantes, solicitantes de asilo, fiscales estadounidenses y mexicanos, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y defensores de migrantes y juicios de tráfico de personas. Es decir, Sósimo, se trata pues de un informe elaborado durante 2 años que incluye a todas las partes del proceso migratorio y que cuenta cómo pues cada vez más crecen estas trabas a la migración norteamericana. Así es, Reyes. El asunto es de que, pues, no pueden decir las autoridades estadounidenses que no están advertidas de las consecuencias de esta política. Para nada que se está conteniendo la migración hacia Estados Unidos, porque solamente están criminalizando la llegada allá a ese país, pero las personas seguirán migrando en condiciones cada vez más complicadas, pero de manera ineludible, porque no tienen opción. La gente migra huyendo de la pobreza, de la miseria, de la persecución política, del cambio climático, de los problemas sociales, de la delincuencia organizada. Son un panorama, por eso decíamos, muy complejo y que para nada resuelve una situación en ese sentido. Y como bien comentas, José Reyes, pues ellos lo saben. Ellos saben que este tipo de medidas como las que están implantando no resuelven el problema. Y ahí está los resultados de esta investigación tan importante de una organización no gubernamental que tiene asiento allá en Estados Unidos, pues a ver si las autoridades estadounidenses le dan una leída a las consecuencias que está teniendo esta política y también pues señalar, José Reyes, que precisamente esta determinación de Estados Unidos de criminalizar la propia migración en algún momento también se les va a revertir, me parece, porque hay que recordar que Estados Unidos, pues sí, siempre se ha dicho, Estados Unidos es una nación construida por migrantes, pero muchas veces se habla como que son migrantes que llegaron hace mucho tiempo, llegaron a finales del siglo XIX, principios del XX, y que pues se asentaron, se han olvidado de sus lugares de origen, ya las generaciones crecieron allá, y se habla de Estados Unidos como una nación de migrantes, pero que migraron en el pasado. Y pues no, son migrantes que están llegando allá a Estados Unidos y que me parece los propios políticos en algún momento habrá un quiebre por el que tendrán que cambiar este discurso de criminalizar la propia migración a quienes se encuentran allá y que me parece también, José Reyes, que poco a poco las comunidades, y me refiero populares, no aquellas comunidades que existen de personas de distintas nacionalidades, pero con alto poder económico y que por eso tienen un peso específico allá. No, estaremos viendo ya pronto, me parece, que las comunidades populares de América Latina estarán haciendo, pues, valer su propio peso específico allá en Estados Unidos. Ojalá que así sea y que empujen a que el gobierno estadounidense pues deje de criminalizar a las personas migrantes que intentan llegar a esa nación. Así es, Sósimo Camacho, pues ya prácticamente a 60 años de que se inició el fenómeno migratorio, primero de México hacia Estados Unidos y luego paulatinamente de toda Latinoamérica y el Caribe hacia Estados Unidos, precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo reparto del mundo y la necesidad de mano de obra por parte de Estados Unidos,
que entró tarde incluso a la guerra y se colgó supuestamente el triunfo de esta conflagración, cuando todo mundo sabe, o sabemos por lo menos, que correspondió precisamente al Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que pues le tocó el triunfo y llegar hasta Berlín, luego de una lucha incesante en la que perdieron la vida por lo menos 50 millones de soviéticos. En ese sentido, Sósimo, hay que hacer un poco de memoria y recordar cómo esta trayectoria de esta migración, esta recomposición, pues, del tejido industrial de Estados Unidos hasta convertirse poco a poco en una de las más grandes potencias del mundo, que llegó incluso a dominar, a instaurar su propia política militarista a través de la OTAN, a dar la batalla hasta derrotar al Pacto de Varsovia y al núcleo de países socialistas que aglutinaba pues a esa fuerza social y a ese intento por modificar las condiciones sociales en el mundo, finalmente se impuso. Sin embargo, no tiene llenadera después de prácticamente una generación que ha transcurrido desde la caída del muro de Berlín. Vemos que Estados Unidos sigue precisamente porque así funciona y así lo han establecido los científicos sociales como Carlos Marx y Federico Engels en sus análisis sobre el capital, de cómo funcionan precisamente las fuerzas productivas en los sistemas capitalistas que llevan pues al grado de eliminarse. Es más fácil que el capitalismo desaparezca de la faz de la tierra por autoeliminación a que en estos momentos, incluso de acuerdo con analistas marxistas contemporáneos, sea derrocado por una revolución interna, como plantearon posteriormente quienes desarrollaron esta teoría política. De tal manera que el fenómeno migratorio viene a ser el resultado precisamente de esa política avasalladora y explotadora, exfoliante de las naciones del continente por parte de Estados Unidos.